Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar donde estemos. Y bienvenidos a En Busca de la Armonía. Hoy tenemos de invitado a Sergi Forgas Verdet. Él nos va a presentar su libro, que es La Verdad Interior. Os hago un poquillo de resumen de su carrera profesional. Él es filósofo, es terapeuta Gestalt, es asesor filosófico y miembro titular de la Asociación Española de Terapia de Gestalt. Es escritor y formador también en Sinergia. Bueno, bienvenido, Sergi, y gracias por estar aquí. Hola De todas maneras, Joan, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este programa. y antes de empezar, estaría bien porque las personas que empiecen a escuchar, bueno, de que tú eres filósofo, la idea de esta entrevista es hablar de una forma sencilla de cosas que pasan en la vida y qué es lo que tú plasmas en este libro, ¿no? Y de una forma sencilla, no está hecha esta entrevista para personas expertas, sino para personas como todos que vivimos y experimentamos emociones, sensaciones, preocupaciones y demás. Sí, sí, Joan, o sea, claro, cuando empleamos la palabra filósofo, filosofía, la verdad es que es una palabra que asusta, porque uno piensa, caray, esto va a ser una cosa muy complicada, muy difícil. Yo explico también en el libro que, claro, para mí hay dos maneras de entender la filosofía. Una manera es la filosofía que llamaríamos académica, la filosofía que se da en las universidades, que se da en los centros educativos superiores y que en el fondo muchas veces es una filosofía para filósofos, es decir, gente que habla y escribe justamente para compañeros de su propia profesión. Entonces, al final, ahí la filosofía se acaba convirtiendo en una cosa muy alejada de la vida, con discusiones muy abstractas que a la gente le resultan muy difíciles a veces de seguir, ¿no? Yo no he pretendido hacer eso, no he pretendido hacer filosofía para filósofos, sino hacer un libro de filosofía justamente para cualquier persona que quiera conocerse un poquito mejor, ¿no? La filosofía empieza, ¿no? Como se sabe, ¿no? Un poquito en el siglo sexto, quinto antes de Cristo, en Grecia, aunque evidentemente pensadores y filósofos ha habido mucho antes. Y empieza quizá con un filósofo que es de todos conocido, que es Sócrates, que dice, su lema fundamental era, conócete a ti mismo. Entonces yo entiendo la filosofía como una manera de conocerse, de conocernos. Y en ese sentido es algo que puede ser asequible a cualquier persona que tenga el interés de conocerse un poquito más a sí mismo y de esta manera también poder conocer un poquito más a los demás y conocer un poquito más las relaciones humanas, cómo funcionan. Esa sería mi intención. Eh, Parece curioso que nos remontamos a 5 o 6 siglos antes de Cristo, ¿no? Y parece que esto, en realidad, la situación que vivimos actual es tan igual que hace tantos siglos atrás, ¿verdad? Sí, esto es interesante porque, eso que tú dices, Joan, porque a veces pensamos, bueno, en nuestra época moderna, ¿no? La tecnología, la ciencia, ya no digamos últimamente con la inteligencia artificial, estamos en unos niveles tecnológicos evidentemente alejadísimos de lo que podía ser la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Pero yo pienso que en el fondo los problemas humanos siguen siendo los mismos, es decir, las preocupaciones humanas que tenemos, esenciales, acerca de quiénes somos, problemas fundamentales de la vida, la soledad, la muerte, el sentido, todo esto Mm. sigue siendo lo mismo en el fondo. Entonces, a pesar de que hayan pasado siglos y siglos, las reflexiones están básicamente orientadas a lo mismo, ¿no? Es decir, los problemas fundamentales humanos están ahí, presentes, por más que la tecnología haya avanzado tantísimo en estos siglos, obviamente, sí. Sergi, el título de tu libro es La verdad interior. ¿Por qué es tan necesaria tener una verdad interior? ¿Y qué es tener la verdad interior? Sí, yo había pensado, cuando hice el libro, había pensado un título, que claro, el editor me dijo, hombre, este título está bien, pero puede ser un poco incomprensible para mucha gente. Y yo utilicé una palabra griega que era aletheia. Aletheia en griego quiere decir algo así como el desvelamiento.
la verdad que se desvela, como que quitamos el velo y aparece algo ahí detrás. Entonces a mí me gustaba ese título porque es un poco la intención de este libro, ¿no? Es decir, eh, vamos a buscar más allá de apariencias, autoengaños, ilusiones, fantasías, vamos a buscar una verdad profunda dentro de nosotros. Y para eso necesitamos muchas veces descorrer ese velo. Y descorrer ese velo requiere valentía, requiere fuerza, de coraje y voluntad para poder entrar dentro de nosotros y reconocernos en lo que somos de una manera más honesta. Entonces, esta es un poco la intención, ¿no?, del libro. Esta es la idea de una verdad interior. No es una verdad con mayúsculas, no es la verdad. Yo creo que la verdad no existe como tal, ¿no? Tal vez sí, pero está muy fuera de nuestro alcance. Pero sí como reconocer que todos tenemos una verdad profunda y hemos de tratar de buscar esa verdad. Y esa es un poco la intención. Hay una frase que tú mencionas que es como quedar muy al clavo, ¿no? Que es lo de Carl Jung, ¿no? Que dice, si no tienes nada en absoluto que crear, créate entonces a ti mismo, ¿no? Sí, sí, estás, claro, Carl Jung está presente en el libro. Para mí es uno de los pensadores fundamentales del siglo XX y de nuestra época contemporánea, ¿no? Y del siglo XXI, en lo que, aunque él ya murió, pero de alguna manera sigue presente. Entonces, sí, esta idea de la creatividad, ¿no? Es decir, todos hemos venido al mundo, dice Jung, para desarrollar algo. Tenemos algún don que aportar al mundo. Entonces, buscar cuál es ese don nuestro y ser capaces de poder desarrollarlo, de poder expresarlo, para mí es la clave un poquito del sentido de la existencia, ¿verdad? Entonces, esa idea de crea, busca, encuentra cuál es tu don, encuentra qué es lo que puedes aportar y cada uno tendremos el nuestro. No hay dones mejores que otros, pero tenemos que ser capaces de buscar eso. Porque si no, la vida acaba siendo carente de sentido, ¿no? Un poco como decía Víctor Frankl, que cito también en el libro, ese psicólogo y filósofo también, ¿no? Es decir, bueno, la falta de sentido. ¿Para qué? Sentido, propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Entonces, buscar ese sentido de creatividad para mí es fundamental, ¿no? Vamos en función, digamos, también de menciones que tú haces, también otros autores, como por ejemplo James Joyce, que dice, ¿qué vida merece vivir, ¿no? También Pues puedes, encabeza un poquito el libro, ¿no? Como un primer epígrafe, como una primera referencia en este libro de James Joyce, que dice, ¿no? La pregunta esa es fundamental, ¿no? ¿Qué vida merece la pena? Y yo pienso que llegar al ¿qué final vida de la merece la pena, Sergi? ¿Qué vida merece la pena? cada uno lo tiene que encontrar, no hay una fórmula universal, no hay una fórmula única para eso, ¿no? Tenemos que encontrar ese merecimiento de la pena. Yo creo que cuando uno llega al final de la vida, al final de la existencia, claro, poder mirar hacia atrás y poder decir, ostras, ha valido la pena este viaje. Eso es lo que nos da un poco ese sentido de paz interior, ¿no? Claro, ¿cuál es ese merecimiento? Cada uno debe encontrarlo, pero vale la pena buscarlo, vale la pena esforzarse en eso, ¿no? En darle un propósito, un sentido a nuestra existencia. Ahí cada uno lo tiene que encontrar por sí mismo, ¿no? Yo no doy ninguna receta en el libro, ¿eh? Eso Ya. ya lo advierto. No, no pretende ser un libro de autoayuda en un sentido clásico, ¿no? De recetas para la felicidad, ¿no? Abre preguntas, abre interrogantes, es decir, preguntémonos, interrogámonos, examinémonos, como decía Sócrates, ¿verdad? En tu libro hablas de muchos temas, ¿no? Es muchos temas que todo el mundo de alguna manera u otra nos hemos planteado, o como la impermanencia, la resistencia al cambio, el despertar de la conciencia, la voluntad de verdad, ¿no? El yo, la identidad personal, la culpa que tanto nos pesa, ¿no? Que tanto está presente en nuestra forma de vivir, ¿no? ¿Podrías un poco hablar un poco sobre la impermanencia y cómo tú, qué visión tienes sobre ella y qué herramienta, pues, de alguna manera puede servir para las personas que nos estén escuchando en este momento?
Claro, el tema de la impermanencia es un tema fundamental porque nos relaciona también con otro tema fundamental que es el tema de la muerte. Sabemos que somos mortales, Ujú, sabemos que vamos a terminar nuestro paso por el mundo en algún momento. Todo a nuestro alrededor es impermanente, todo está sometido al cambio. No hay nada que sea eterno, no hay nada que dure eternamente. Esta verdad es una verdad obvia, quiero decir, evidentemente lo sabemos que es así, pero hay una dificultad en reconocer eso, hay una dificultad en aceptarlo. Tendemos a pensar de alguna manera que hay ciertas cosas que van a permanecer y nos resistimos a ese fluir del cambio de nuestra vida, ¿no? Nos apegamos, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a los afectos, nos aferramos a los objetos, a muchas cosas. Entonces, hay un filósofo que para mí es quizá uno de los primeros filósofos, ¿no? Un maestro de filósofos, que fue Heráclito, que vivió en el siglo sexto antes de Cristo, en la costa de lo que actualmente es Turquía, que sería eh, la costa lo que los griegos llamaban la Jonia. Y claro, se le conoce como el filósofo del cambio, porque él justamente habla de eso, es decir, que todo es impermanente, es que la vida es un fluir continuo. Su, Heráclito se expresaba en frases cortas, casi aforismos, a veces un poquito oscuros, por eso le llamaban Heráclito el Oscuro, porque a veces ujú. costaba un poquito saber nos está queriendo decir Heráclito con esto, ¿no? Entonces, una frase clásica de Heráclito es esta: todo fluye. Claro, simplemente dos palabras, todo fluye. Es así, todo está fluyendo. Y él empleaba esa metáfora del río, es decir, todo fluye como un río. Y claro, nosotros vemos un río y nos pensamos que me voy a bañar en ese río, vuelvo al día siguiente, me baño en ese río y el río es el mismo. Y le llamamos de, lo que sé, Llobregat, Ganges, o llámale como quieras. Sí, Le ponemos un nombre. Sí, vuelvo al mismo río, pero claro, aquí tú decías, no es cierto, eso solo es una apariencia. El río no es el mismo. Las aguas han fluido, los peces han cambiado, algunos han muerto, otros han nacido, plantas que han desaparecido. Ha cambiado, pero decía Heráclito, no solamente eso, sino que nosotros cuando vamos al día siguiente a bañarnos en el mismo río tampoco somos los mismos. claro. Ya hemos cambiado. Partes de nuestro cuerpo han muerto, otras Ujú. han nacido, ideas que teníamos las hemos olvidado, otras han aparecido, sentimientos. Estamos sometidos a ese perpetuo fluir de todas las cosas, ¿no? Entonces, la filosofía de Heráclito entiendo que es una invitación a entregarse a ese fluir, a no resistirse a eso, a entender que la vida es un proceso. ¿Por qué nos agarramos tanto al control? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, tiende a querer estabilidad. Hay una tendencia, queremos estabilidad, ¿no? Parece que buscamos esa estabilidad, pero claro, esa estabilidad a veces nos lleva a situar la estabilidad más allá de lo que realmente las cosas son. Buscamos trascendencia, buscamos cosas eternas. Bueno, está Ujú. bien, y cada uno puede tener sus creencias en eso, ¿no? Pero hay una búsqueda de aquello que es estable, aquello que no cambia, porque frente a la impermanencia aparece la angustia, aparece la ansiedad, ¿no? Aparece decir, ostras, entonces todo es como una especie de caos vertiginoso de impermanencia, todo fluye, nada es estable, todo cambia. Esa angustia tratamos de compensarla buscando cosas que sean impermanentes. Pero claro, no existe tal impermanencia. Entonces quizá es mejor entregarse justamente a eso, a ese sentido, ¿no? Ese sentido de fluir con la vida, entender que la vida es un río, sí es verdad, pero el viaje es muy bonito, ¿no, Joan? Entonces, Sí, es bonito. más vale Ma- entregarse. Sí, sí, aunque a veces cuesta, cuesta Sí, mucho, ¿no? claro, El es un eso. viaje bello Sí. con muchos matices y con muchos momentos, pero volvemos a lo del principio. Vale la pena ese viaje si uno se entrega a él
claro. Si no, pretendemos quedarnos en la orilla como espectadores, digamos, y ahí nos perdemos el viaje, ¿no? Entonces, Yo digo una cosa normalmente que lo comento que en el sofá de mi casa nunca pasa nada, ¿no? Que la vida, sí, claro, que la vida claro, hay que ir, ¿no? Si no, en sí, estar en el sofá de casa, no aparece nada. claro. Sergi, has hecho un comentario que pero también lo comentas en el libro, es sobre las creencias. Y las creencias, el poder de las creencias, pero me gustaría que hablaras un poco qué son las creencias para quien nos escucha y va a decir qué es eso, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué son tener creencias? ¿Y cómo nos afectan en nuestra vida? Claro, está un poco relacionado con esto último que hablábamos, porque en realidad las creencias a veces son pretensiones de fijar ideas, de fijar, o sea, ¿de dónde surgen? Surgen justamente de que hemos tenido experiencias en la vida. Y claro, nuestra mente, nuestro cerebro tiende también a buscar esa estabilidad y a pensar que aquello que ha sucedido se va a volver a repetir, va a volver, va a seguir, seguirá siendo así. Entonces, claro, eso fundamenta creencias que vamos desarrollando en nuestra vida, ¿no? Las cosas son así porque hasta ahora han sido así. Y por lo tanto, como han sido así, van a seguir siendo así. Entonces, Mm, claro, esto nos van de alguna manera rigidificando en nuestra manera de ver el mundo, en nuestras propias posibilidades de experimentación. Hay una, hay una anécdota que cuento en el libro, que es curiosa, ¿no? Que es imaginaria, no es real, ¿no? Pero que habla la explica Bertrand Russell, que fue un filósofo inglés del siglo XX, muy conocido, que habla del pavo, el pavo inductivista, ¿no? Dice, un pavo, no un pavo en el sentido persona, sino un pavo real, un sí. bicho, digamos, un pavo que se cría en una granja, ¿no? Entonces ese pavo ve de pequeñito que viene un señor por la mañana y le pone comida y agua. Y entonces, bueno, este pavo, que es prudente, dice, bueno, ya ha pasado esto, voy a esperar un poquito más a ver qué ocurre. Bueno, al día siguiente, ese mismo señor le pone comida y agua a la misma hora. Bueno, dice, bueno, no sé, ahora es invierno, voy a esperar que sea verano, que cambie el tiempo. A ver, hace calor, también. Y pasan días y días y días. Y claro, ese pavo, ya después de muchos días, después de un año de observar y tal, llega a la conclusión y dice, bueno, ahora ya puedo estar seguro. Cada día vendrá un señor y me pondrá comida y agua por la mañana. Entonces, claro, resulta que eso lo dice el día de Navidad. Entonces, llega el Oh, día de Navidad y viene ese señor y en vez de ponerle comida y agua, lo coge, le corta el cuello y lo pone en el horno y lo cocina. Claro, es decir, no podemos nunca estar seguros de que las cosas vayan a ser como han sido, ¿no? sí, Y ahí hablamos, en el libro hablo del escepticismo, que es una teoría filosófica antigua también, ya de la antigua Grecia, que hablaba de esta idea de no hay ninguna creencia, ninguna idea de la que podamos estar seguros. No podemos nunca afirmar con rotundidad que algo es. Lo único que podemos es seguir investigando, seguir sí, viendo, seguir observando y atenernos a que las cosas pueden no ser como imaginamos que serán. Esta es un poquito la idea que quería expresar. claro. Mm. Mm. Sergi, hablas de la culpa. ¿Quién no Mm. ha sentido y no siente culpa? Hablemos un poco, ¿puedes hablar un poco sobre la culpa? Sí, Esta, sí. Este es el esta gran mala, tema. ese gran, ese gran tema, sí. El peso de la Eso. culpa, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De dónde aparece la culpa? A ver, vivimos no, en Occidente, podríamos decir, vivimos con un trasfondo de una sociedad, con un trasfondo de cultura judeocristiana. Más allá de que seamos o no seamos religiosos, practicantes, no importa, nuestra cultura, digamos, hemos mamado de esto, hemos vivido esto, ¿no? Pues claro, la cultura judeocristiana, hay un gran peso de la culpa. La propia religión cristiana ya dice, ¿no? Nacemos con una culpa, Mm, pecado original, ¿no? Estamos un peso de algo que hicieron nuestros primeros padres y que seguimos arrastrando esa. Claro, entonces la culpa
tiene un sentido en parte positivo, porque claro, la culpa es la manera que tiene la sociedad civilizada de poder contener de alguna manera nuestros impulsos. O sea, hay unas normas, sabemos lo que está bien y lo que está mal, nos han inducido a todo esto. Y entonces, claro, desde ahí, cuando transgredimos esto, cuando no respetamos, claro, nos aparece ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Algo hecho mal. Mm, Algo hecho mal hace que de alguna manera nos podamos refrenar a veces en nuestras impulsividades, ¿no? Se dice que el psicópata es el que no tiene culpa, ¿no? La mente psicopática, digamos, puede sí, actuar, puede hacer daño, puede, pero no siente culpabilidad. Claro, la culpa tiene ese sentido positivo de contener socialmente, pero claro, tiene un reverso también, claro. que es este sentimiento de que no puedo escapar de lo que se me ha dicho que está bien o que está mal. Entonces, ¿Quién dice quién está bien y o sea, quién dice, o no me refiero en este momento, sino en el tiempo, quién ha dicho que son las cosas son buenas o malas? Porque en función de cada cultura, lo que es bueno para nosotros es malo para otros, ¿no? O al revés. De qué nos basamos en decir eso en nuestra cultura? sí, toda cultura tiene sus normas, toda cultura tiene sus creencias. Lo que en terapia hablamos del concepto de los introyectos, es Ujú, decir, aquello que de pequeño hemos ido tragando, a veces como una lluvia fina, ¿no? Como una especie de... Claro, ¿quiénes son los primeros que nos hacen esa lluvia fina? Nuestros padres, básicamente, ¿no? ujú, Niño, no hagas esto, o haz lo otro, o tal. Entonces, claro, van condicionando de alguna manera a través de esta lluvia fina todas nuestras creencias introyectadas, digeridas hacia adentro, ¿no? ujú, Padres, educación, colegio, medios de comunicación, yo qué sé, todo lo que nos rodea, ¿no? Todo este mundo social, este mundo de nuestros introyectos. Ah, ujú. estos introyectos nos han servido, son útiles. Si a mí, por ejemplo, de pequeño me han dicho, oye, pues no te vayas con un extraño que te diga, pues está bien, porque de alguna manera me ha protegido, ¿no? Claro, Pero claro, ¿qué ocurre? Que muchos de estos introyectos nos vamos haciendo mayores y como no los hemos acabado de digerir, sino que nos hemos tragado enteros, siguen actuando en nosotros. Y a lo mejor tengo 30, 40, 50, 60 años y sigo con la cosa de hoy, un extraño, no voy a hablar con él porque, claro, entonces es cuando conviene revisar todo esto claro, y sí, sí. decir, sí, hay muchas creencias, hay muchas ideas, hay muchas cosas que no sé mucho, pero tengo que digerirlas yo, tengo que ver cuáles de esas en estos momentos de mi vida me sirven y cuáles puedo rechazar o puedo cambiar o transformar en otra cosa. Y ahí está el trabajo. Para, Para las personas que, por ejemplo, que estén escuchando esto y dijeran, bueno, a mí me gustaría cambiar cosas de mi vida, precisamente tendría que estar acompañado por un terapeuta en este caso, o cómo me puedo de alguna manera ver estas situaciones, ¿no? Cómo- qué propones, por ejemplo, de poder hacer ante una situación así? Hombre, yo no sé si necesariamente tenemos que dejarnos acompañar por un terapeuta. No sabría, no me atrevería a decir esto. Yo Mm, creo que hay personas que pueden hacer un proceso también de autoconocimiento a base de su propia reflexión, a base de sus lecturas, a base de sus charlas con amigos. Sí, creo que es posible, pero es mm, difícil porque tendemos mucho a tener lugares de sombra, lugares ciegos para nosotros. A veces necesitamos que alguien delante nos ponga un espejo. mm, Simplemente a veces la tarea de un terapeuta es esta. Llámale terapeuta, llámale acompañante emocional, llámale asesor filosófico, no importa la palabra, pero alguien que delante nos ponga un espejo y dice, mira, date cuenta lo que estás
haciendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Y de ahí, desde ahí nos hace posible más nuestro darnos cuenta, nuestra conciencia. Y desde esa conciencia es posible el cambio. Si no, es muy difícil. Ahora mismo está sacando el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tanto hablamos de ello que la Ya. conciencia. Sí, sí. Claro, aquí lo podríamos perder filosóficamente hablando de que es, y es un tema que todavía no está resuelto. O sea, los neurocientíficos, filósofos, especulando acerca de qué es en realidad eso que llamamos conciencia, ¿no? ¿Dónde está situada? ¿En qué consiste? Es un campo realmente apasionante y a la vez que yo tampoco me atrevo a meterme ahí a fondo, pero sí que creo que hay una cosa que es que los seres humanos tenemos una capacidad que es la de lo que llamamos reflexión, que es decir, el darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Todos los seres vivos, o por lo menos los animales, tienen la capacidad de percibir el medio, tienen sentidos, perciben el medio y en función de lo que perciben, se mueven, actúan, vale. Los seres humanos también somos animales en ese sentido. Pero no hay tantos seres, quizá alguno más que los humanos, que sean capaces de no solamente percibir el medio, sino percibirse a sí mismos. Como decir, yo me doy cuenta de que soy yo quien está percibiendo. Y eso es lo que llamamos conciencia. Esa especie de vuelta de la percepción sobre sí mismo. Yo ahora mismo estoy viendo la pantalla, te estoy viendo a ti, estoy viendo una lámpara, y a la vez sé que soy yo quien está viendo esto. Y claro, esta es la cualidad humana que llamamos conciencia. Y la tenemos los seres humanos y parece ser que algunos animales también. Eso ya, ¿no? Algunos científicos dicen, ¿no?, que también se conoce el experimento típico del elefante. No sé si has oído hablar, supongo, de un elefante, se le pone delante de un espejo y se le pinta una mancha en la oreja. El elefante ve el espejo y le llama la atención la mancha. Pero en vez de ir con la trompa a tocar la mancha del espejo, se toca su propia mancha. Con lo cual deducimos que el elefante sabe que quien está en el espejo es él. Ya. En Ujú. cambio, si pones a un perro delante de un espejo, el perro ve que hay otro perro y probablemente o sale corriendo, o le ladra, o lo que sea, ¿no? Esa es la diferencia, lo que llamamos conciencia, el darnos cuenta y lo que nos permite esa parte humana, decir, puedo darme cuenta y desde ahí, desde esa conciencia, puede haber libertad de acción. Yo puedo decidir qué hago dentro de unos márgenes. Sí. Eso es Sergi, lo que yo entiendo por conciencia, ¿no? no, no está bien, está bien. Te voy a hacer algunas preguntas, así como algunas palabras y ver qué te sugieren, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando porque ya me gustaría seguir, pero si quieres en otro momento seguimos también. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué es la incomodidad? ¿Qué La te incomo- sugiere? sí, la incomodidad, claro, es la negación de la comodidad, obviamente, ¿no? Pero a mí me gusta hablar que en la vida muchas veces nos instalamos en la incomodidad. Y a mí me gusta utilizar un poco esa paradoja de decir, a veces estamos en una incomodidad cómoda o al revés, en una comodidad incómoda. ¿Por qué? Porque salir de esa incomodidad requiere un esfuerzo, requiere un trabajo personal y a veces nos acomodamos a esa incomodidad, ¿no? Es decir, vivo una vida quizá más insatisfactoria, estoy en una relación de pareja que no me satisface, estoy en un trabajo que... Pero claro, digo, bueno, me acomodo, sigo ahí. Pero claro, esa acomodarse es muy incómodo en el fondo, ¿no? ¿Qué te sugiere el coraje? Coraje, bueno, es la gran palabra, ¿no? Valentía, el coraje, lo que necesitamos para establecer cambios en nuestra vida. No basta con decir, esto no me gusta,
esto quisiera cambiar, hombre, hace falta ponerse en la acción. Ujú, No basta con saber lo que necesito, lo que quiero, sino que tengo que poner en acción. Y para eso requiere coraje, porque debo enfrentarme a dificultades y esas dificultades a veces volvemos al tema de la incomodidad cómoda, ¿no? Me quedo en lo que ujú. llamamos en la zona de confort, que yo no me gusta la palabra porque no es confort en el fondo, es resignación, es algo así como, no, decir, bueno, no. Vamos a ponernos en la acción, ¿no? Eso requiere un esfuerzo de la voluntad también. Sergi, la ignorancia. La ignorancia. Bueno, según los budistas, ¿no? Es el origen de todos los males, ¿no? El deseo y la ignorancia. Claro, ¿qué es la ignorancia? Yo creo que es eso que decíamos al principio, es esta cosa de que hay una ignorancia, de decir, bueno, el acumular saber. Pero eso es otro tema, digamos, ¿no? Yo puedo saber muchas cosas, puedo haber leído mucho, puedo tener, pero puedo ser ignorante en el sentido de ese no darme cuenta de qué es lo que hago, esa falta de reflexión sobre uno mismo, de cuáles son mis deseos, qué hago con mis deseos, qué hago con mis pasiones, las sigo, soy esclavo de ellas o las puedo yo manejar. Todo esto es lo que necesitamos, un conocimiento un conócete a ti mismo, en definitiva, que es lo que Mm. decía Sócrates y el oráculo de Delfos, ¿no? Mm. Sergi, ¿qué te gustaría que te preguntara? Buena pregunta, buena pregunta. Algunas veces lo he hecho en otros programas, pero me gusta como, bueno, ha habido personas que han respondido cosas muy particulares que yo creo que es bueno para otro momento o otra entrevista, ¿no? Está por aquí. Bueno, quizá esto, ¿no? De ¿para qué y por qué filosofía actualmente? ¿Para qué y por qué filosofar? ¿No? Eh, esa es una pregunta creo que interesante, porque lo que decíamos también al principio, ¿no? Mucha gente piensa filosofía, bueno, pues estos tipos raros que se comen el coco, ¿no? Haciéndose preguntas profundas. Había una anécdota, creo que era de Oscar Wilde, que decía yo, lo hacían broma, ¿no? Que decía, soy tan profundo cuando hablo que ni yo mismo me entiendo, ¿no? Es decir, bueno, a Sí. ver, se trata, Bueno, claro, o a veces también pasa, ¿no? Que hay gente que es tan profunda, pero las cosas de la vida, del día a día, del claro. cocinar, bueno, las cosas que hay que hacer del día a día, como que de eso no saben, pero saben de otras cosas, ¿no? Claro, por Pero, eso yo creo que hay que filosofar. Yo creo que es importante filosofar y que siempre es buen momento para filosofar. Esto lo decía Epicuro, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, decía, siempre es buen momento para filosofar. Cuando uno es joven, cuando uno es viejo, no importa, ¿no? mm, Porque filosofar es reflexionar, es darse cuenta, es poner atención a dónde, qué hago, dónde estoy en la vida, cómo me relaciono con los demás, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que deseo. O sea, y de alguna manera esto es fundamental porque si no nos convertimos en máquinas, nos convertimos en robots. Había un místico, filósofo místico del siglo XIX-XX, que era, seguro que tú conoces, Joan, perfectamente, que era Gurdjieff, ¿no? Que hablaba de que los seres humanos somos, Armenio. somos un poco robóticos porque Sí. actuamos según programaciones establecidas, ¿no? Entonces, actuamos porque nos han programado como una máquina, como un robot. Entonces, claro, Mm, decía Gurdjieff, lo importante que es la conciencia, y ahí la filosofía, para dejar de ser robots, porque un robot que es consciente ya no es tan robot. claro. Entonces, eso, darnos cuenta. Y, Mm, y la filosofía nos sirve también para entrar en conflicto con la vida, pero en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, que la vida que nos viene dada nos gusta, la queremos así, queremos esto, queremos esta sociedad, queremos este mundo, queremos estar ahí. Entonces, claro, esas preguntas nos hacen conflictuarnos. La filosofía es mm. conflictuarnos también, no aceptar las cosas tal como nos vienen dadas. Para mí
sentido. Muy bien. Sergi, muchas gracias. Bueno, Mm, en cualquier otro momento, si quieres, podemos seguir porque hay tantos temas que tienes en tu libro y en la mm, vida pendientes de poder reflexionar un poco o dar algunas herramientas que me encantaría que cualquier día que quisieras podemos volver a hacerlo. Para terminar, mm, me gustaría si alguien estuviera interesado en conectar contigo, veo que a mm, ti tienes tu mail mm. o quieres dejar algún otro contacto o así o- Bueno, aquí tengo un mail que es una forma, yo lo consulto diariamente, o sea que si alguien quiere escribir una consulta, una pregunta, un comentario, pues encantado de recibirlo. Y también si alguien tiene interés en profundizar un poquito en estos temas, pues el libro está a disposición. Puedo presentar la carátula para que la veáis, ¿no? Claro, Aunque creo claro. que se ve al revés, se ve las letras, ¿no? No, está bien, está Está bien. bien, soy yo que lo veo. Se llama la... De todas maneras, tú esto lo presentarás, el libro este ya ya está a la venta, pero también sé que tengo entendido que tú vas a presentarlo el día San Jordi, ¿verdad? En Barcelona, ¿es así? Bueno, hay una presentación esta semana que viene en Barcelona, de presentación del libro, el día 12 Sí. a las 7 de la tarde en la calle Verdi 94, en la sede del Instituto Gestal. Y luego para San Jordi, que ya sabéis, los que sois de Cataluña, de Barcelona, que es el Día del Libro, pues seguramente habrá un stand con el libro, pero se puede encontrar en cualquier librería que lo pidas. Si no está, te lo piden y lo traen. También en Muy, Amazon y en las plataformas muy bien. habituales. O sea que pero bueno, yo creo que lo importante más allá de esto es la idea de que todos somos filósofos. La filosofía no es algo solamente para los que se llaman filósofos, sino una invitación a pensemos, reflexionemos, nos dé vueltas y a veces acudir a los llamados filósofos nos ayuda, pero hemos de desarrollar nuestra propia filosofía cada uno. Y muchas gracias, Joan, por Bueno, tu... bueno, gracias a ti, es todo un placer de tenerte aquí, me encanta. Y bueno, ya te digo, en otra vez, en otro momento, cuando tú quieras, seguimos. Un Bueno, abrazo, encantado, Joan, encantado muchas gracias, Sergi, muchas gracias. a ti. Que venga, Hasta ahora. hasta luego, Joan.